Bienvenidos a nuestro podcast de EPIC. Estamos aquí reunidos un grupo de amigos y vamos a presentar las novedades sobre un estudio que se está desarrollando en la comunidad científica española del intervencionismo, el estudio Vulnerable. Me acompañan los dos investigadores principales, Josep Gómez Lara, que trabaja en el Hospital de Belvitge, y Enrique Gutiérrez, que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón, y también está Eva Rúmiz, que trabaja en el Hospital General de Valencia y además está en el grupo de trabajo de diagnóstico intracoronario de la sección de hemodinámica del grupo de trabajo de intervencionismo de la Sociedad Española de Cardiología. El motivo de estar aquí es comentar el estudio Vulnerable, que creo que es algo que puede marcar un hito en el intervencionismo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque, como os van a comentar ellos, tiene ciertos datos que pueden ser muy interesantes para el desarrollo de nuestra actividad, del intervencionismo coronario. Para empezar, quería preguntar a Josep, por favor, ¿nos puedes comentar en qué consiste el estudio Vulnerable? Hola, bueno, Felipe, primero de todo agradecerte, bueno, pues que seas el conductor de este podcast, también a Epic y a Social News, ¿no? Pues por darle el soporte de este acto. Y antes de responderte a la pregunta, yo simplemente quería remarcar que para nosotros, y yo creo que hablo en nombre de los investigadores del estudio, es muy importante dar difusión al estudio Vulnerable, pues porque creemos honestamente que está a la altura de muchos otros estudios que se están haciendo en el mundo, que acaban publicados en revistas de alto impacto y que acaban cambiando las ideas de práctica clínica. La única pequeña diferencia es que este estudio es nuestro, lo hemos parido nosotros desde la Sociedad Española de Cardiología. Son 40 centros españoles, los datos los vamos a monitorizar y controlar desde nuestro país, y en principio es un estudio que nos puede publicitar mucho a nivel mundial y mostrar realmente lo que creo que valemos a nivel de todo el Estado, pues que realmente la hemodinámica en España está a un nivel puntero, ¿no? Bien, respondiendo a la pregunta, el estudio Vulnerable, bueno, pues para ser un poco preciso, pues básicamente se centra en el estudio de las lesiones intermedias no culpables en pacientes con infarto de miocardio. En estos pacientes, pues básicamente nuestra intención es hacer técnicas de diagnóstico intracoronario. Empezamos haciendo un FFR y si el FFR es positivo, este paciente no puede entrar en el estudio, es un fallo de screening, son lesiones isquémicas y las eliminamos, pero sí que las contamos y entran como en un primer grupo de este estudio, que serían los fallos de búsqueda, pero ya son lesiones intermedias que han salido isquémicas, ¿no? El estudio en sí se centra sobre todo en las lesiones que dan un resultado negativo, donde vamos a encontrar dos grupos, ¿no? Y esto nos lo va a decir el OCT, ¿no? En lesiones que hemos encontrado que no generan isquemia, el FFR es normal, pues les hacemos un OCT y vamos a ver si realmente presentan una placa vulnerable o no la presentan. Los pacientes que no la presentan, es decir, una lesión no isquémica sin características de vulnerabilidad, las vamos a poner en un segundo brazo del estudio que nosotros llamamos registro, y básicamente es que estas las contamos y además las seguimos, ¿vale? Y nos van a dar información realmente de qué relevancia tiene tener una placa vulnerable o no, ¿no? Y el tercer grupo pues serían estos pacientes que tenían un FFR negativo, pero que por el OCT nos dan que tienen unas placas que tienen características de vulnerabilidad, y entonces las aleatorizamos y les puede tocar a tratamiento con stent o tratamiento médico óptimo, ¿no? Yo creo que remarcar un poco que es el primer estudio en el mundo pues que va a estudiar el tratamiento preventivo con stent de este tipo de lesiones vulnerables, guiado básicamente por OCT, ¿no? Muy bien, muy claro ha quedado. Enrique, yo te quería preguntar, aunque Josep ya ha aportado información al respecto, ¿qué aporta este estudio a la investigación médica realmente? Pues el tema es que estamos acostumbrados a pensar en las lesiones como 40%, 50% un poco más grave, 60% un poco más grave, así. Y con la última década de estudios que hemos visto, hemos tenido que admitir que realmente no es así. 50% no necesariamente es peor que 40%, depende del escenario clínico. Y lo que estamos nosotros haciendo es buscar en el escenario clínico que consideramos de más alto riesgo, que es el paciente con un infarto con elevación de ST, la placa que consideramos que es de más alto riesgo, pero que no es isquémica, y ver si realmente ahí es donde podemos prevenir infartos y muertes. Yo
creía que este estudio era importante porque cuando empezamos a ver los estudios de placa no culpable, el PRAMI, que fue el primero que se publicó, yo recuerdo en el hospital que lo estábamos discutiendo y decíamos, ¿pero qué es esto? O sea, al día siguiente de hacer una angioplastia primaria la gente se empieza a morir porque tiene una lesión del 50% en la DA, eso no puede ser, ¿no? Pero al final se han publicado tantos estudios que van todos en la misma dirección que tienes que admitir pues, que te ha tocado aprender una cosa nueva, que es que la arteria no culpable es muy mala. Y entonces ahí nosotros nos hemos querido focalizar y buscar exactamente si encontrábamos un criterio de alto riesgo para tratar. Pues yo creo que lo has explicado muy bien, porque el tema de los porcentajes, de si algo es severo porque tiene un número por encima o por debajo, entonces hay que tratar, y si no, no hay que tratar, era algo bastante clásico, pero creo que este estudio puede ser muy disruptivo en el sentido de que va a demostrar, o puede demostrar, ¿no? Vamos a verlo, pero desde luego hay una hipótesis bastante sospechosa de que puede haber cambios en lo que decía antes Josep de la práctica clínica estándar, y que esto puede marcar un antes y un después. A día de hoy, Josep, ¿cómo va el ensayo? ¿Cómo va el reclutamiento? ¿Cuántos pacientes hay? Has dicho que había 40 centros. ¿Cómo está siendo la participación? Pues mira, tenemos activos ya prácticamente, pues son 43 los que tienen que acabar siendo. Tenemos activos ahora mismo, me parece que son 42, nos falta solo uno. Hemos incluido en el estudio aleatorizado, es decir, en los pacientes que realmente tenían una placa vulnerable con un FFR negativo, tenemos alrededor de 260, y esto significa pues básicamente que hemos llegado al 45% de la muestra que nosotros habíamos calculado, que es de 600 pacientes con placa vulnerable. Para encontrar estas 260 pacientes que han tenido una placa vulnerable, hemos tenido que estudiar prácticamente 800 pacientes, con lo que nos da una ratio, pues que 1 de cada 3 pacientes que tienen una lesión no culpable en el infarto, pues prácticamente tienen una lesión vulnerable que es no significativa a nivel funcional, ¿no? Yo creo que a nivel del estudio nos falta aún bastante por llegar. Esperamos a finales de este año llegar a 300 pacientes, y nuestro objetivo era intentar acabar el reclutamiento aproximadamente a finales del año que viene, lo que significaría meter 300 pacientes en 2025. A lo mejor se alarga un poco más, pero nosotros nos movemos con la expectativa de finalizar el reclutamiento en 2025. Posterior a esto son 4 años de seguimiento, con lo que nos queda un largo camino, ¿no? A nivel de datos, los seguimientos a un año que tenemos creo que no llegan a 250, sería especular mucho. Sabemos que ha habido eventos en los dos ramos, pero no vamos a decir nada porque realmente son pocos eventos en pocos pacientes. Sí, efectivamente, tal vez es un poco pronto, pero bueno, la inclusión no va mal, casi el 50% del estudio. Yo creo que con todos los centros ahora motivados, seguro que eso continúa con buen ritmo. Eva, tú estás en el grupo de diagnóstico intracoronario de la Sociedad Española de Cardiología, que está especialmente centrado en la imagen intracoronaria y en la fisiología coronaria, ¿no? Que son campos que se han desarrollado mucho en los últimos años. Y te quería preguntar, el tema de la investigación en España, parece que estamos todos abrumados con la asistencia en el día a día. ¿Cómo es posible tener esta ilusión y estas iniciativas para implicarse e involucrarse en estudios que requieren tiempo, dedicación y muchas veces fuera del horario laboral habitual? Totalmente, ¿no? Yo creo que la investigación es muy operador o muy investigador dependiente, ¿no? Muy pocas veces tenemos un aliciente económico, en la mayoría de los casos no, es algo, una ambición personal o una ambición científica de desarrollar la investigación. Sí es verdad que yo creo que eso está cambiando, ¿no? Y yo creo que las generaciones actuales y las más jóvenes vienen con muchas ganas de estar al nivel internacional, y una de las muestras es el estudio vulnerable, ¿no? Parecía que fuera un estudio quizás más planteado a nivel internacional, es un estudio en el que es desarrollado por investigadores españoles con la colaboración de una gran cantidad de centros, ¿no? Y pone de manifiesto
eso mismo, ¿no? El querer saber más, el realmente ir un poquito de la mano del desarrollo de la cardiopatía isquémica, ¿no? Y esto es la evolución real, lo que decía Enrique. Primero tratábamos las lesiones del 70, por encima del 70, vamos a tratarlas, luego usábamos la guía de presión para focalizarnos en las que daban isquemia y ahora vamos más, ¿no? Ahora queremos adelantarnos a esas lesiones vulnerables y reducir eventos, ¿no? Y yo creo que es algo que va a cambiar y que las generaciones actuales y las próximas, aunque tengamos muchos obstáculos, yo creo que vamos a tener un importante desarrollo investigador. Muy bien. Una pregunta para los tres, para quien quiera responder. Ahora mismo, ¿estáis al corriente de si hay algún estudio en otro país internacional de un diseño similar o que esté buscando unos objetivos similares a los del estudio vulnerable? Conocemos como mínimo un par, ¿no? Y el Combine Intervene, que es un estudio básicamente europeo, también en Canadá, y básicamente pues, está mirando pacientes que son multivaso, hace una valoración mixta de guía de presión y OCT, ¿no? Uno de los parámetros para revascularizar es la presencia de placas vulnerables a pesar de tener un FFR no isquémico, ¿no? Y este es uno de los estudios que compiten en principio con el vulnerable, aunque yo pienso que nuestro estudio es bastante diferenciado porque son pacientes con elevación del ST, lesiones intermedias. Nos hemos huido un poco de este paciente más multivaso que puede ser estable o puede ser un escasez, ¿no? También creo que hay el Interclima también es un estudio parecido, este es en síndrome coronario agudo, y ahora también ha empezado el Complete 2, que creo que tiene una rama de OCT que nos puede competir, ¿no? Igualmente, yo pienso que nuestro setting de pacientes es muy bien definido. Yo creo que también hemos hecho un training a todos los investigadores para formarlos en la caracterización, ¿vale? En decidir realmente si es una placa o no. Y yo creo que es de relevancia que este curso, que son 20 minutos, es un curso online, lo han hecho ya 150 investigadores del estudio. Después de ver este vídeo de 20 minutos, hacen 3 preguntas, hay que contestar las 3 preguntas para obtener la acreditación y poder entrar pacientes en el estudio, ¿no? Yo pienso que es un estudio muy diferenciado. Nosotros nos hemos centrado básicamente en OCT, tenemos unos criterios de OCT también que son distintos a los de los otros estudios, con lo que yo creo que al final cada estudio va a aportar su granito de arena y no nos vamos a pisar, ¿no? O sea... Muy bien. Otra cuestión que puede surgir es la disponibilidad de la imagen intracoronaria. Vamos a salir un poco de lo que es puramente el estudio se realiza con OCT, con la tomografía de coherencia óptica. Recientemente, en las guías de práctica clínica del síndrome isquémico crónico, cardiopatía isquémica crónica, la imagen intracoronaria ha dado un salto en las indicaciones y en la clase, en las evidencias. ¿Creéis que también esto puede tener un impacto en que, bueno, el uso en cada país no es muy elevado, en Europa al menos, pero aquí en España puede incrementar la participación y el interés de los intervencionistas en el uso de imagen intracoronaria y en la participación de estudios con la imagen intracoronaria? Bueno, yo creo que todo va en la misma dirección. No hay un solo factor, pero la imagen intracoronaria tiene que aumentar. Yo me acuerdo que hace tiempo en una charla sobre Minoca, alguien levantó la mano y dijo, bueno, pero ¿y qué pasa si en mi sala de hemodinámica no tengo ni IBUS ni OCT? Y claro, pues yo lo que querría contestar es, pues no hagas cateterismos, ¿no? O intenta conseguirla como sea. Con las guías nuevas y con lo que sabemos ahora sobre placa vulnerable, sobre Minoca, sobre placa rota, etcétera, yo creo que no puedes decir que en tu sala no se usa OCT y tal. Sin embargo, hace nada ha salido un registro de la sección y me parece que las angiopecias guiadas con OCT estaban en un 7, un 8%, algo así, ¿no? Eso tiene que cambiar. Nuestro estudio puede contribuir por los resultados, pero también, como decía Josep, porque hay 100 y pico personas que ya han aprendido un poco más de OCT y que pueden coger confianza con eso, ¿no? Y bueno, pues los estudios de angioplastia que se están haciendo pues tienen
tienen que contribuir a eso. Yo con eso sí que tengo confianza en que dentro de unos años estaremos hablando, no sé, de un 20, un 30%, lo que sea, ¿no? Una cosa... Tampoco hay lesiones, todos lo sabemos, hay lesiones que les puedes poner un stent y ya está. No, yo no digo que tenga que ser 100%, pero nosotros cada vez lo usamos más y en lesiones difíciles pues siempre lo usamos. Sí, podríamos hablar mucho de este tema, ¿no? De las limitaciones, a veces son económicas, a veces son de tiempo, a veces son de interés, ¿no? Sí, yo creo que aparte un punto muy importante de la actualización, ¿no?, de las guías de práctica clínica sobre imagen intracoronaria es la implicación del clínico, ¿no? El clínico tiene un papel fundamental en la revascularización. Si hablamos del MINOCA, importantísimo. Entonces, que el clínico sepa realmente la importancia y que las guías de práctica clínica tengan una clase de recomendación. Uno, yo creo que eso hace también que demanden un diagnóstico más completo. Es decir, yo creo que al clínico ya no le vale un INOCA sin un estudio funcional, ni un MINOCA sin imagen o una revascularización directa de una lesión por encima del 50%. Yo creo que eso ya está en unas guías clínicas de cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista para todos los cardiólogos, y yo creo que los va a involucrar mucho y eso va a hacer que el cardiólogo intervencionista, aunque en su día a día no haga un alto porcentaje de diagnóstico de imagen intracoronaria, se le va a demandar. Yo creo que también, perdón, la primera demanda tiene que ser entre nosotros, ¿no? Es decir, que tampoco tiene que venir del clínico, ¿no? O sea, yo creo que también es una obligación dentro de la comunidad de cardiólogos intervencionistas que entre nosotros digamos, oye chicos, o sea, acabamos de hacer un diagnóstico basado en angiografía y no sabemos lo que ha pasado con este paciente, ¿no? Entonces, yo creo que la imagen básicamente tiene un rol básicamente en el diagnóstico, también en guiar el intervencionismo, pero es importante sobre todo en médicos que están en formación, nuestros fellows, que realmente se formen en imagen, porque al final lo que van a ver es una erosión de placa, una placa rota, una disección coronaria espontánea. Es importante que la formación permita ver todo esto en las salas de hemodinámica, ¿no? Y yo creo que también tenemos que ser los mismos hemodinamistas los que apretemos a nuestros compañeros que a lo mejor no les gusta tanto la imagen a utilizarla, ¿no? Esta es una cosa más buena del estudio que estamos acostumbrados a siempre en España a hablar mal de nosotros y tal, pero es que nosotros hemos propuesto un estudio y se apunta a todo el mundo y eso a mí me ha dado muy buena sensación porque, bueno, pues yo creo que muestra que somos una comunidad que nos llevamos bien y que podemos sacar cosas adelante, ¿no? España es un país muy grande y podemos hacer estudios importantes y bueno, todavía no hemos terminado este ensayo, pero creo que el comienzo demuestra que sí, que la gente se apunta y que hay una comunidad. O sea, que eso a mí me ha parecido muy molón. Y también es importante, Enrique, que vosotros habéis involucrado a todo tipo de centros, a centros grandes, a centros medianos y a centros pequeños. Y eso es muy de agradecer. También no os habéis olvidado de ninguno, sino gente que nos guste la imagen intracoronaria y queremos hacer, ¿no? Eso es importantísimo también por parte de los investigadores principales. ¿Sí? Yo creo que hay una tradición en el país, y lo has comentado muy bien, empezó hace unos años con gente ya un poco más de mi generación, más mayores, de hacer colaboración desinteresada simplemente por el mero interés de investigar, de buscar respuestas a ciertos problemas y de sacar estudios y publicaciones, ¿no? O sea, ya no es tanto quien figura primero, segundo o tercero, que a lo mejor en otros ámbitos es que es mucho más importante o condiciona mucho más, y aquí más es, bueno, el que más trabaja pues es el que figura primero o segundo, ¿no? Evidentemente en este caso a vosotros, que yo sé que estáis haciendo un trabajo ya no solo en los despachos, sino moviéndoos por múltiples hospitales, dando formación a la gente y orientando sobre el estudio y sobre imagen intracoronaria, ¿no? Quería también comentar lo que has dicho antes del implicar al cardiólogo clínico. A mí me parece muy interesante. Al final, yo creo que es una pieza clave. Yo siempre he dicho que soy hemodinamista o intervencionista, como vosotros. Yo soy cardiólogo y vosotros también. Y somos también cardiólogos clínicos, o sea que tenemos criterio clínico, obviamente. Pero el cardiólogo que está fuera de la sala de hemodinámica a veces ve con cierto recelo el que a un paciente se le programe un segundo tiempo, ¿no? Si ha tenido un infarto, le habéis puesto un stent, ha ido fenomenal. ¿Por qué un segundo tiempo, no? Entonces, el hecho de implicarles en el protocolo, en el background científico, en por qué esto puede ser importante, yo creo que también viene muy bien, ¿no? Y hace que nuestra tarea del día a día
interprete de una manera no solo de que vamos a poner un stent en una lesión, sino de que nos interesa el paciente globalmente. Y yo creo que somos los responsables, ¿no?, de transmitir al clínico los avances en nuestra subespecialidad. Al igual que yo no estoy al día en insuficiencia cardíaca y ellos me tienen a mí que poner al día de las patologías que ellos más habitualmente manejan, yo creo que es responsabilidad nuestra transmitir nuestro avance en el conocimiento, ¿no? Y explicar por qué estamos haciendo el estudio vulnerable. Los clínicos de mi hospital lo conocen porque sabemos que estos pacientes, aunque revascularicemos solo lesiones angiográficas o funcionalmente significativas, nuestros pacientes tienen eventos. El paciente es de ambos. No queremos que tengan eventos ni los cardiólogos intervencionistas ni los clínicos. Entonces yo creo que involucrarlos a ellos es importantísimo, no solo en síndrome coronario agudo, sino en síndrome coronario crónico. Sí. Muy bien, pues desde luego la charla es fascinante. Querría también proponeros lanzar algún mensaje o varios mensajes para ir finalizando que pueda motivar a la gente para seguir en esta línea y participar en el estudio. Me gustaría empezar a mí que, más que nada, o sea, todos los estudios que ha mencionado Enrique, ¿no?, de pacientes con un síndrome coronario agudo, que nosotros revascularizamos la lesión culpable y dejamos a veces lesiones intermedias, pues el riesgo de que este paciente presente muerte o infarto en 4 años siguientes al primer evento isquémico, pues está alrededor del 10%. Es muchísimo. O sea, realmente son pacientes de muy alto riesgo. Esto en pacientes de síndrome coronario crónico, pues se estima que está en menos del 6%, ¿no? O sea que realmente padecer un síndrome coronario agudo es que te pone en una escala muy distinta de riesgo de volver a padecer un nuevo evento, ¿no? Y después también me gustaría dar otro tema que a lo mejor lo podemos discutir entre todo. Claro, siempre que presentamos el vulnerable nos dicen, bueno, ¿y el tratamiento médico de estas lesiones funciona, no funciona? Ahora las nuevas guías, ¿no?, pues ponen un LDL menos de 55, incluso en gente con eventos recurrentes menos de 40. Pero claro, cuando tú vas a rascar y vas a mirar realmente los LDLs de los pacientes que nos están llegando, incluso con pacientes que han tenido un infarto previo, ves LDLs de 100 y de 110 y ves que el paciente está con una atorvastatina 80 o con unas estatinas de alta intensidad, ¿no? Que realmente yo creo que el tratamiento médico tiene que mejorar, tiene que implementarse mucho más, tiene que usarse más ezetimiba, tiene que utilizarse muchos más fármacos más potentes, pero también llegan donde llegan. Entonces yo creo que en pacientes de muy alto riesgo como estos, pues realmente el vulnerable está explorando pues una nueva terapia, que es la del tratamiento mecánico con stent, ¿no? El objetivo es hacer como una neocicatriz, ¿no?, que nos separe esta placa fibrolipídica de muy alto riesgo, que el stent provoca una neoíntima, y aislarla y disminuir mucho el evento de que esta lesión nos pueda dar un problema, ¿no? Pero bueno, que yo creo que hay muchos temas aún que están en el aire y yo creo que el estudio vulnerable pues es un estudio que va a aportar alguna respuesta, ¿no? Quizá una de las cosas que compiten con nuestro estudio es la moda del balón de fármaco, ¿no? Ahora todo el mundo está buscando por dónde inventar algo nuevo que reduzca los eventos y bueno, pues hay gente ensayando el balón de fármaco en este mismo tipo de lesiones. Hoy por hoy el stent es el mejor tratamiento que hay para dilatar una arteria, pero bueno, los balones de fármaco tienen ahí su lío. Yo del estudio, ¿por qué nosotros estamos yendo a centros y la gente te cuenta todos sus problemas y todas sus inquietudes? ¿Por qué tomarse el rato de estar ahí 10 minutos o 15 minutos más metiendo un paciente en el estudio? Pues yo diría que porque se aprende mucho. O sea, yo me interesaba el tema de la arteria no culpable, habíamos hecho algún estudio y tal, pero desde que empezamos con este tema he aprendido mucho de OCT, gracias a Josep, y luego todos los días o todas las semanas mirando placas, dándoles vueltas y tal, se aprende mucho de OCT y luego la angioplastia pues siempre la vas a hacer mejor. O sea que yo creo que los beneficios que uno recibe por meter pacientes en el estudio son evidentes. Bueno, yo también destacaría un poco que les hacemos, bueno, al menos en los pacientes que tenemos en mi centro, ¿no?, aprovechamos, le hacemos estudio de la microcirculación, ¿no? O sea, también no sé cuál es vuestra sensación, ¿no?, pero el porcentaje de disfunción microvascular en la arteria no culpable del infarto es relativamente alta, ¿eh? O sea, al final creo que estamos alrededor del 30-35%, que a mí me ha sorprendido, pues porque son lesiones que tienen un FFR a veces de 0,88 o 0,91, o sea que realmente pues a nivel epicárdico no hay nada, pero a nivel microvascular pues son pacientes que la microcirculación no les funciona muy bien.
Y algo yo creo que importante también es el momento de la revascularización, ¿no? Porque en el vulnerable hasta 2 meses o hasta 3, hasta Hasta 2 dos. meses, ¿verdad? Para hacer esa segunda revascularización. Yo creo que eso también puede tener un impacto. Y también es un tema muy candente, múltiples ensayos, con unos criterios de inclusión muy heterogéneos que tampoco podemos sacar conclusiones muy sólidas, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de vulnerabilidad de placa, el tiempo es importante, ¿no? En cuanto la evaluemos, y quizás de este estudio también se podría desprender alguna información sobre eso. Sí, y yo creo que también, bueno, el endpoint primario básicamente eso, o sea, el objetivo primario es valorar si el stent es eficaz, pero después hemos puesto un endpoint secundario que básicamente es comparar el registro, que eran estos pacientes que tenían una lesión no isquémica, ¿no? Un FFR normal, pero por OCT no veíamos una placa vulnerable, veríamos unas características entre comillas benignas, pero también los vamos a comparar con los del grupo aleatorizado que han recibido tratamiento médico óptimo, que también son lesiones no isquémicas, pero que sí que presentan una placa vulnerable, ¿no? Yo creo que también está muy en boga, no tenemos muy claro realmente si estas placas vulnerables son las responsables de todos estos 10% de eventos que hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que es un estudio que nos va a dar como mínimo 2 respuestas. Una, si la placa vulnerable es realmente importante de cara a los eventos del paciente, y 2, si un tratamiento mecánico con stent pues, nos puede disminuir este riesgo del paciente en el futuro, ¿no? Muy bien, pues para finalizar, agradeceros la participación, la presencia. Desde luego, como ha dicho Enrique, ahora la corriente va por el balón de fármaco, pero el vulnerable sigue insistiendo en el stent, que como has dicho, yo creo que a día de hoy sigue siendo el mejor tratamiento para revascularizar y para a largo plazo evitar más problemas, aunque puede que esto cambie en el futuro o no, pero tendrán que hacer los estudios como estáis haciendo vosotros. Os quiero dar las gracias primero por dedicar tiempo e ilusión al estudio. Yo creo que aunque falta un poco todavía para tener conclusiones, es algo que puede salir muy bien y desde luego va a marcar una diferencia, ya sea hacia un lado o hacia otro. Y por otra parte, por vuestra disposición para estar con nosotros y para compartir todo vuestro conocimiento en este ratito, que espero que nuestros oyentes de los podcasts de EPIC agradezcan, que seguro que sí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti.